Is on the little one? Yep. Praise the Lord. El Señor les bendiga, hermanos. May God bless you, brothers. ¿Estamos contentos en esta noche? Are we happy this evening? Tenemos que estar We contentos. should be, Ya, porque su gracia nos ha alcanzado. because His grace has reached us. Tenemos una esperanza viva, We have a living hope, no como el mundo, not like the world que no tiene esperanza. that doesn't have any hope. Proverbios 11:2. Proverbs 11:2. Proverbios 11:2 dice así: Proverbs 11:2 says like this: Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, When the pride cometh, then cometh shame. mas con los humildes es la sabiduría. But with the lowly is wisdom. With the lowly Lowly. is wisdom. Oremos. Let's pray. Te damos gracias, Señor Jesús, We give you thanks, Lord Jesus, por la oportunidad de tomar tu palabra otra vez. for the opportunity to take your word one more time. Gracias por cada uno de tus hijos y tus hijas, Thank you for every one of your children and que daughters con paciencia escuchan tu palabra. that with patience listen your Te word. pedimos que nos cubras con tu sangre, We ask you to cover us with your para blood que tu Espíritu Santo se mueva con and libertad, let your Holy Spirit to move freely. que tomes al que habla y al que traduce, May you take the one who speaks and the one who y que translates, podamos traer bendición a cada uno de tus hijos, that we may bring blessings to every single one of your children. aquellos que lo escucharán después. Those who are going to listen to this after. Háblanos a nuestro corazón, Speak to our hearts. que hagamos nuestra tu palabra. Let us make ours your word. Padre, que podamos sentir que nos habla a nosotros, Let us feel that He's speaking to us. Padre, y quita Personally. todas las trampas del diablo And remove any traps from the devil en el nombre del Señor Jesucristo. in the name of the Lord Jesus Que Christ. cuando regresemos a casa So we can go back home. podamos llevar una bendición en nuestro corazón. We can have a blessing in our hearts. Gracias por todo lo que haces por nosotros Thank you for everything that you do for us. y por esta palabra que es más que vida para nosotros. And for this word that is more than life to En el us. nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. En el libro de Proverbios In the book of Proverbs, tenemos muchos temas diferentes. we have many different subjects. Entonces, uno de ellos es el orgullo y la humildad. So one of them is pride and humbleness. Amén. Es una gran enseñanza It's a great teaching. y hemos hablado de esto en otras ocasiones, And we have spoke about this in all other occasions. pero vamos a hablarlo de acuerdo a lo que nos dice el libro de Proverbios. But we're going to speak it according to what the book of Proverbs tells us. La sabiduría hablándonos a nosotros Wisdom is speaking to us. para que podamos ser cristianos de éxito en So we nuestra vida. can be successful Christians in our life. Entonces, para mí, la humildad es algo muy importante. For me, humbleness is something very important. Yo personalmente siempre he creído Me personally, I have always believed de que la humildad es una de las primeras virtudes de la vida cristiana. that humbleness is one of the important virtues of a Christian life. Es lo que yo creo, Is what I believe. pero puede que esté equivocado. I might be wrong. Porque cuando vemos en la realidad de la vida de práctica, When we see the reality of the practical life, nos damos cuenta que el orgullo continúa siendo un problema grave we realize that pride, it keeps being a great problem para todos los cristianos, for all the Christians, desde el predicador hasta el último miembro. from the preacher to the last member. La razón por la que yo creo que debería de ser primero The reason that I believe that it should have been first, es porque ¿cómo puede usted ser salvo sin humillarse delante de Dios? because how can you be saved without humbling yourself Si una or yourself persona- first before the Lord? Si una persona solamente es un miembro de iglesia, If a person is just a church member, él nunca se ha encontrado con Dios. he has never met the Lord. Pero cuando el hermano Branham dijo But when Brother Branham said que cuando una persona se encuentra en la presencia de Dios, that when a person is find himself in the presence of the Lord, dijo, se siente muy he pequeño. feels very small. Dice que él estaba un día viendo las cataratas del Niágara One day he said that he was looking to the cataracts, the Niagara Niagara Falls. Niagara's Fall. Ajá, something like that. Come on.
Entonces dice que un hombre junto a él expresó lo que estaba en su corazón. And he said that one man next to him expressed what was in his heart. Al ver esa maravilla tan grande, While he was looking at that great, marvelous thing, él dijo, realmente no somos nada. he said, in reality, we are nothing. El hermano Branham le dijo, Brother Branham told him, pero dentro de tu corazón hay un alma que vale más de 10,000 mundos. but inside of your heart, there is a soul that is worth more than 10,000 worlds. Y Cristo murió para salvar esa alma. And Christ died to save that soul. Entonces, pero cuando una persona se enfrenta a la grandeza de Dios, When a person face the greatness of God, él tiene una reacción en su corazón. he has a reaction in his heart. Y esa reacción y esa actitud se queda para siempre. And that attitude remains forever. Es cierto que esa persona puede dejar entrar el orgullo otra vez. It's true that that person can let the pride to come in again. El hermano Branham dijo que Bueno, es cuando nosotros dejamos de ser ovejas y nos convertimos en cabras otra vez. He said that when we stop being sheep and we become goats. Entonces dice en el lenguaje de las escrituras, In the language of the scriptures, eso se llama contristar al Espíritu Santo. that's called to grieve the Holy Spirit. Ajá. Dice, cuando uno permite que el temperamento salga, When you allow for the temperament to come out. dijo el temper, ajá, dice eso echa fuera al Espíritu Santo. That casts away the Holy Spirit. Entonces usted deja de ser una oveja And then you stop being a sheep y se convierte en una cabra. and you become a goat. El hermano Branham dijo en un lobo que muerde, Brother Branham says in a wolf that bites. dijo, o en un sapo que escupe perdigones, dijo él. It said, or a frog that spits bullets. Cualquier cosa, Anything. pero ya no es una oveja. But it's not a sheep. Si usted quiere que el Espíritu Santo regrese a su vida, If you want for the Holy Spirit to come back to your life, regrese a ser oveja otra go vez. back to be a sheep one more Entonces, time. si lo decimos en palabras claras, So if we say it in clear words, vuelva a ser humilde. go back to be humble. Dios quiere que su pueblo permanezca humilde. He said that the Lord wants for his people to become humble or Porque to be humble. el orgullo es un pecado. Because pride is a sin. No es un defecto humano, It's a human defect. pero nosotros, los hijos de Dios, But we, the children of no God, tenemos excusa para tener orgullo, we don't have excuse to have pride. porque tenemos que vivir humillados en la presencia del Because Señor. we have to live Humble. humbling ourselves in the presence of the Lord. Proverbios 16:5. Proverbs 16:5. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Esa palabra es muy fuerte. That word is very strong Porque ni siquiera dice que Dios odia. because it doesn't say that God hates, Sino que dice que es una abominación. but it says that it's an abomination. Es la palabra más terrible de todo el idioma hebreo. Is the worst word of all the Hebrew language. Entonces dice, no hay nada peor aparte de una abominación. There's nothing worse than an abomination. Entonces él dice que el orgullo es una abominación a Dios. So it says that the proud heart is an Y abomination unto the Lord. si nosotros hacemos una lista de la Biblia So if we make a list in the de Bible lo que Dios llamó of abominaciones, what the Lord called abomination, nos vamos a dar cuenta que el orgullo está en el mismo nivel de los homosexuales. we're going to see that pride is in the same level of the homosexuals. Está en el mismo nivel que la mujer vestida de hombre. Is in the same level of a woman dressed as a man. Está en el mismo nivel que los pecados más terribles. Is in the same level that the worst sins ever. Es algo terrible, es algo asombroso. Something amazing. Mire, dice abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Y aquí hay una sentencia asombrosa. And there is a sentence here, amazing. Dice, aunque esté mano sobre mano, no será reputado inocente. Though hand join in hand, he shall not be unpunished. ¿Qué es lo que hace usted cuando ruega?
what do you do when you plead? Usted junta sus manos. You cross your hands, right? Aunque le esté pidiendo a Dios misericordia, Even if you ask the Lord for mercy, Dios no lo va a contar como un hombre inocente. God will not count you as an innocent man. ¿Sabe por qué? You know why? Porque cuando una persona que tiene orgullo en su Because corazón when a person has pride in his heart, pide misericordia, he asks for mercy, cuando la recibe, lo olvida. and when he receives it, he forgets it. Y él sigue teniendo el mismo orgullo. And he keeps having that same pride. Ese era el gran problema de los judíos. That was the great problem of the Jews. Los judíos amaban ser saludados en las calles. The Jews loved to be greeted in the street, Que la gente les dijera rabí, for the people to call them rabbi. Mire, ellos eran tan obedientes They were so obedient que eran más obedientes que la palabra de Dios. that they were more obedient than the word of the Lord. Mire, el día sábado nadie tenía que trabajar. Saturday, nobody had to work. El Sabbat, The Sabbath. nadie trabajaba. Nobody would work. Pero ellos ni siquiera se lavaban los dientes. But they didn't even brush their teeth that Porque day. ellos eran más santos que lo que la palabra de Dios pedía. Because they were holier than the word of God would ask. Porque lavarse los dientes era trabajo también. Because brushing their teeth was a work as well. Y un día hubo una gran discusión entre los judíos. And one day there was a great discussion among the Jews Si comer era trabajo. if eating was work. Porque no estaban dispuestos a comer. Because they were not willing to eat either. Cuando no fue eso lo que el Señor dijo. Because that it was not what the Lord asked Pero them to ellos do. caminaban con orgullo. But they would walk with pride. En lugar de ser más humildes, Instead of being humble, ellos cada día eran más orgullosos. they were more prideful every day. Mire, eso es la cosa contraria al Evangelio. That is something against the word of the Lord. Esa es Contrary to the no word of solo del Evangelio, not only the gospel, sino de toda la Biblia. but through the whole Bible. Mire, no hay un ejemplo más maravilloso There is not a marvelous example acerca de humillarse a sí mismo about humbling yourself que la historia de los reyes de Israel. than the story of the kings of Israel. Usted va a ver, David cometió un gran pecado You're going to see that David committed a great mistake y la muerte venía sobre él, and death was coming towards him. pero se humilló delante de But he Dios humbled himself before the Lord y Dios lo bendijo. and God blessed him. Y de allí en adelante, And from then on, usted solo va a ver reyes malos. you're going to see bad kings. O sea, David fue el rey bueno, So David was the good king. Salomón fue el rey bueno un tiempo, Solomon was the good king for a time. pero después de él, But after him, todos los reyes fueron terribles. all the kings were terrible. Entonces usted va a ver estas palabras repetirse en todos los libros de los reyes. So you're going to see these words repeated in the book of the king. Y Dios castigó al rey, And God punished the king. pero el rey se humilló delante de Dios. But the king humbled himself before the Lord. Y Dios lo bendijo. And God blessed him. Aún Dios le dice a la corte allá en el cielo, Even God tells the court over there in heaven, miren a Acab cómo se ha humillado. look, Ahab, how he has humbled himself. Y el castigo de Dios se detenía en ese momento. And the punishment of God will stop in that Y moment. luego aparece otro rey. And then another king appears. Pero este hombre no se humilló igual que su padre. But this king didn't humble himself like his father. Y el siguiente the se next one? humilló delante de Dios. He humbled himself before the Y Lord. el otro no se humilló. And the next one didn't humble himself. Una y otra vez From then on, Dios over and muestra over, que lo God que Él shows quiere ver de su pueblo es humildad. that what the Lord wants to see in His people is humbleness. Mensaje orgullo, The message pride, dice el hermano Branham. Reverend says. Oh, dice orgullo, Oh, es pride. algo tan maldito, Oh, pride, such a cursed thing. tan horrible, tan malo es el orgullo. So awful, so evil is pride. Proverbios 21:4. Proverbs 21:4. Mire esta. Look at this one. Altivez de ojos y orgullo de corazón y el arar de los impíos son pecado. A high look and a proud heart
and the plowing of the wicked is sin. He tratado de encontrar quién puede explicar esta escritura, I have tried to find who can explain the scripture porque es fácil de entender because it's easy to understand que la altivez de ojos y el orgullo de corazón son pecados. that a high look and a proud heart is a sin. Pero que comienza a hablar del trabajo de los impíos. But it starts talking about the works of the wicked people. Entonces, aún el trabajo del impío es pecado. Even the work of the wicked is sin. Qué cosa más extraña. What a strange thing. Pero escuche esto. But listen to this. Todo lo que sale de un corazón equivocado es pecado. Everything that comes out of a wicked heart is sin. Aún las cosas buenas. Even the good things. Porque está escrito en la palabra. Because it is written in the word. Aún nuestras buenas obras son trapos inmundos en la presencia de Dios. Even our good works are dirty rags in the presence of the Lord. Nadie va a ganar el favor de Dios con cosas buenas. Nobody will earn the favor of God with good things. El favor de Dios se consigue con humildad. The favor of God is accomplished through humbleness. Entonces usted ve que todo el mundo está bajo pecado. So can you see that all the world is under sin? Si aún las cosas buenas que hacen son pecados. Even if the things that they do is their sin. Mire esta escritura. Look at the scripture. Asombrosa. Amazing. Proverbios 18:23. Proverbs 18:23. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. The poor uses entreaties, but the rich answereth wrathfully. Escuche eso. Listen to that. Es muy simple, ¿no? It's very simple, right? Es algo que todos estamos de acuerdo con eso. It's something that we all agree on. ¿Ha escuchado hablar a un rico? Have you ever heard a rich person? ¿Ha escuchado hablar a un pobre? Have you ever heard talk a poor person? No hablan igual, ¿verdad? They don't speak the same, right? Porque el rico tiene mucho. Because the rich have a lot. El pobre no tiene nada. The poor doesn't have nothing. El rico no tiene necesidad de ninguna cosa. The rich doesn't have a need of anything. Y el pobre tiene necesidad de todo. The poor has need of everything. Entonces eso les da una actitud. So that gives them an attitude. La humildad, escucha, hermano. Y dice, está hablando específicamente de la forma de hablar. He's speaking specifically in the way of talking. Aprendamos esta lección en Let us esta learn noche. this lesson this evening. La humildad y el orgullo se expresan en nuestra forma de hablar. Humbleness and pridefulness are expressed through our way of speaking. No necesitamos decir soy humilde. We don't need to say we are humble. No necesitamos decir soy orgulloso. We don't need to say that we are prideful. Nuestra manera de hablar Our way muestra of speaking shows si tenemos orgullo o humildad. if we have pride or humbleness. Entonces aprendamos esa lección. So let us learn that lesson. Nuestra manera de hablar revela nuestro corazón. Our way of speaking reveals our heart. De la abundancia del corazón habla la boca. From the abundance of the heart, the mouth speaks. Ahora, hay otra cosa dentro de este verso. There is something else inside of this verse. Esa comparación entre el rico y el pobre. That comparison between the rich, ¿Cómo se comparison Comparison. between the rich and the poor Es algo más. is something else. Porque acuérdese, proverbios son parábolas. Because remember, Proverbs are parables. Entonces no está hablando del pobre de dinero y el rico de dinero. So he's not speaking about the poor in money and the rich in money. Es lo que la Biblia le llama pobres en espíritu. It's what the Bible calls poor in spirit. Entonces el pobre en So the espíritu poor in spirit habla de una manera diferente. speak in a different way. Y el rico en espíritu And the rich in spirit habla de una manera diferente. speaks in a different way. El pobre en espíritu The poor in spirit es el que dijo Isaías 66:2. is the one that Isaiah said in 66, Isaiah 66:2. Dice el Señor, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. For all those things had my hand had made, and all those things have been, says the Lord. Mas a aquel miraré
que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. But to this man will I look, even to him that is poor and is and of a contrite spirit, and trembleth at my word. Él es el Dios Todopoderoso. He is the Lord Almighty. Nadie puede llegar a Él No one mostrando can méritos. reach to him showing merits. Dios ve a los que Él quiere ver. God sees the one who he wants to see. Entonces, ¿sobre qué clase de personas va a poner Dios sus ojos? What type of people the Lord will place his sight? Dice, aquellos que son pobres y humildes de espíritu Even to him that is poor and of a contrite spirit, y que tiemblan al escuchar la palabra. and trembleth at my word, to Oh, listen to the word. ahí es donde usted puede recordar al gran rey Josías. So you can remember the great King Josiah. Esto es lo que sucedió cuando él escuchó la palabra. This is what happened when he heard the word. Y él escuchó el juicio que Dios iba a enviar contra la nación. He heard the judgment that the Lord was going to send upon the Y nation. dijo, él rompió sus vestidos de rey He says that he ripped apart his garments, king garment, y se quitó la corona y cayó al suelo humillado. and he removed his crown and fell to the floor humbled. Y Dios le dijo a ese rey, And the Lord said to that king, yo te vi I saw you. cuando tu corazón temblaba cuando escuchabas la palabra. When your heart trembled when you were listening to the word, Yo te vi. I saw you. Porque él dijo que esa es la clase de gente que él va a ver. Because he said that that's the type of people that he will see. Mire, la palabra pobre en espíritu, Look. en hebreo, The word poor in spirit in Hebrew, significa que usted es como si fuera un mendigo, it means that you are like a pauper, a beggar. beggar, a pauper. Entonces, usted no tiene nada. You don't have nothing. Acá en Estados Unidos, Here in the United States, la gente cree que es pobre the people think that they are poor porque no tiene dinero para tomar vacaciones a algún lugar. because they don't have money to take vacations. Pero el somewhere. hermano Branham dijo, no es cierto. But Brother Branham said that's not true. Dijo, el más pobre de Estados Unidos es un millonario. The poorest in the United States is a millionaire. Dijo, usted debería de ver lo que es la pobreza. You should actually see what is poverty. Dice el hermano Branham que él tuvo que recibir la ayuda de un doctor en la India. Brother Branham said that he had to receive the help of a doctor in India. El primer ministro Nehru The first minister, Nehru, le envió su doctor personal sent him his personal doctor porque el to him hermano Branham colapsó because Brother Branham collapsed. cuando caminó por las calles de Bombay. Because when he walked through the streets of Bombay, Y whatever, dijo, y él vio a esas madres que eran solo huesos y piel. and he saw those mothers that they were only bone and skin. Y dijo, y le regalaban a sus bebés And- para que no murieran. And they would give their kids to him so they could not die. Dijo, eso, hay pobreza. So there is poverty. Entonces, cuando la Biblia habla de ser pobre de espíritu, So when the Bible speaks to be poor in the spirit, está hablando de esa clase de pobreza. he's talking about that type of O sea, poverty. usted no tiene absolutamente nada. So you don't have absolutely nothing. No hay méritos que usted pueda mostrar. There's no merits that you can show. No hay nada bueno en usted. There's nothing good in you. Significa como si hubiera quedado en bancarrota. It means like you are in bankruptcy. Ujú. Por eso es que la escritura dice esto. That's why the scripture says it like this. Mateo 5:3. Matthew 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Usted se da cuenta que Jesús dijo muchas veces You realize that Jesus said many times que a los pobres es predicado el evangelio. that to the poor the gospel is being preached. Y es cierto, And no, it's the truth. no muchos ricos buscan a Dios, Not many rich people seek the Lord. pero Jesús estaba hablando de otra clase de pobreza. But Jesus was speaking of another type of poverty, Ajá, los pobres en espíritu, the poor in spirit, que serán herederos del reino de that los they will cielos. be heirs of the kingdom of heaven. Perfecta fuerza por perfecta debilidad. Perfect strength by perfect weakness. Párrafo 92. Paragraph 92. Espero que esto nos llegue profundamente.
I hope that gets us down deep to us, tanto aquí como en el mundo de las cintas también. both here and the tape world too. Que usted se dé cuenta que usted tiene que convertirse en nada. That you realize that you've got to become nothing. Mire eso, hermano. Look at that. Bro. Ahora nosotros entendemos ese lenguaje, Now we understand that language. pero en un mundo donde ser hijo de Dios era ser una gran persona, But in a world when you are a son of God is to be a great person. cuando miraban pasar a ese fariseo tan santo, When they used to see that Pharisee pass the street, Que so la- holy, que la gente le daba los mejores asientos en la sinagoga. that the people will give them the best seats in the synagogues. Y Jesús se para y en el sermón del monte And Jesus stands up in the Sermon of the Mountain. y dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. And he says, blessed are the poor because for them is the kingdom of heaven. Por eso debe haber sido terrible para ellos. That would have been terrible for them. Y son las primeras palabras del sermón. And those are the first words of the sermon. Después de eso, ellos ya no querían oír nada más. After that, they didn't want to listen to that. Nothing else. Pero ahora nosotros tenemos que entender. But now we have to understand. ¿Puede usted entender eso? Can you understand that? ¿A dónde quiere Dios que usted se pare? Where the Lord wants for you to stand up. Usted tiene que convertirse en nada. You must become nothing. Ujú. Y cuando usted no es nada, And when you are nothing, usted no espera nada. you don't wait for nothing. You don't expect nothing. No un sabelo todo, Not a know at all. Know it all. no un gran alguien, Not a great somebody. Oh, sino un don nadie. I know it all. Not a great somebody, but a nobody. Ajá. No un nadie. Usted tiene que convertirse en polvo. You got to become dust. Tiene que llegar a un lugar en el que usted sepa que no es nada. You got to get to a place that you know that you are nothing. Ahí es donde está la pregunta. There's where the question Y le lies. digo realmente And a I tell usted, you, truly to you, ¿ha llegado usted a ese lugar have you reached that place donde usted sabe que no es nada? when you know that you are nothing? Es lo mismo si usted habla o no habla. It's the same if you speak or you don't speak. Es lo mismo si usted es alguien lo saluda o no lo saluda. It's the same if somebody greets you or somebody doesn't. Es lo mismo si alguien lo trata bien o no lo trata bien. It's the same for you if somebody treats you right or wrong. Si usted puede darse cuenta que usted no es nada. If you can realize that you're nobody, you're nothing. Y nunca se eleve por encima de eso, porque tan pronto como se eleva por encima de eso, se eleva por encima de Dios. And don't never rise above it, for as soon as you rise above it, you rise above God. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque Jesús, siendo Dios, se hizo igual que nosotros. Because Jesus, being God, he became one of us. Y si Jesús se humilló And if Jesus humbled himself, y yo me hago algo más que Él, and I become something more than him, yo creo que soy algo más grande que Dios mismo. I'm something greater than God himself now. Usted tiene que mantenerse en el polvo en el camino a Damasco. You've got to keep yourself in the dust on the way on the road to Damascus. Tiene que mantenerse fuera de sus caballos altos. You've got to keep yourself off your high horses. Espero que entendamos I hope ese you can lenguaje. understand that language. Sigamos con Proverbios Let us keep going with Proverbs 18:12. 18:12. Esto es otra axioma de la palabra de Dios. There is another axiom of the word of the Lord. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es la humildad. Before destruction, the heart of man is haughty, Howdy. and before honor is Haughty. humility. Ajá. O sea, mire, cuando una persona se llena de orgullo, When a person fills himself with pride, el siguiente paso es el tropezón y la caída. the next step is the fall down and the stumbling and the fall. Pero cuando una persona se humilla, But when a person
humble themselves, Dios lo levanta. God raised him up. Por eso el profeta dijo, That's why the prophet el said, camino hacia arriba es hacia abajo. the way up is down, Y el camino hacia abajo es hacia arriba. and the way down is up. ¿Se acuerdan de aquel predicador que se paró en el púlpito? Do you remember the preacher that stood up in the pulpit? Dice, ahí estaba el hermano Ben. Brother Ben was there. El hermano Ben era la esquinita del amén del hermano Branham. Brother Ben was the amen corner of William Branham. Dijo, él fue a escuchar a este gran ministro. He went to listen to this minister. Y dice, y se paró, subió a la plataforma con aquella actitud de ser una gran persona. He came up to the pulpit, this person acting like if he's a great person, Usando sus palabras tan finas. using his fine words. Dijo, en 10 minutos su congregación estaba dormida. In 10 minutes, his congregation was asleep. Dijo, aquel hombre se sintió fracasado. That man felt so a failure. Ajá. Y se bajó del púlpito humillado. And he got down from the pulpit humiliated. Y un anciano dijo, And an elderly man said, si ese hombre se hubiera subido al púlpito en la forma en la que bajó, if that, and a person said, if that man would have gone out to the pulpit in the same way that he went down, él hubiera bajado en la forma en que subió. he would have come down in the way that he went up. Podemos entender esas cosas, ¿verdad? Man, we understand these things. Dios bendice a los humildes. God bless the Proverbios humble people. 3:34. Proverbs 3:34. Antes, ciertamente, él se burlará de los burladores y a los humildes dará gracia. Surely he scorneth the scorners, but he giveth grace unto the lowly. Mire, hermano, usted puede pedir misericordia, Brother, you can ask for mercy, usted no puede pedir gracia. but you cannot ask grace. Nadie pide gracia, Nobody asks for grace. pedimos misericordia. We ask for mercy. Pero la gracia la encontramos. But we find grace. Así dice la Biblia. The Bible says Pero so. Noé encontró gracia. But Noah found grace. Se dio cuenta que Dios lo miró con ojos de gracia. He realized that God looked at him with graceful heart, grateful sight. Y entonces Dios nos da una pista. And then the Lord gives us a clue. ¿Quién es el que recibe gracia? Who is the one who receives grace? El humilde. The humble. 15:33. 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y antes de la honra está la humildad. The fear of the Lord is instruction of wisdom, and before honor is humility. Eso es cierto. That is the truth. Antes de la salvación Before está la salvation humildad. is humbleness. Antes de la santificación está la humildad. Before sanctification, there is humbleness. Antes de la llenura del Espíritu Santo Before está la humildad. Fullness of the Holy Spirit, there is humbleness. Usted no va a recibir nada de Dios You won't receive nothing from God si usted no viene humilde delante de if Dios. you don't come humble to the Lord. Ahora tenemos que recordar algo que dijimos hace tiempo. Now we have to remember something that we said a long time ago. No es lo mismo ser humillado que ser humilde. It's not the same to be humiliated than to be humble. Hay una profecía que se repite muchas veces en la Biblia. There's a prophecy that repeats itself many times in the Bible. Dice que Dios humillará a los orgullosos. That it says that the Lord will humiliate the prideful, Ajá. Pero nunca va a humillar a los humildes, but He will never humiliate the humble porque ellos ya están abajo. because they're already down there. ¿Cuál es la diferencia entre humillación y humildad? What is the difference between humiliation and humbleness? La humillación usted la recibe de otro, The humiliation you receive it from somebody else, pero la humildad es algo que usted mismo hace. but humbleness is something that you yourself do it. Primera de Pedro 5:6. 1 Peter 5:6. Humillaos pues vosotros mismos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os ensalce cuando fuere tiempo.
Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. Hermano, yo he orado mucho, hermano. Brother, I have prayed so Yo me he much. humillado delante del Señor. I have humbled myself Y before the Lord. nunca el Señor me ensalza. And the Lord never exalts me. Espérese. Wait. Dios tiene un tiempo para todo. God has a time for everything. Dios lo va a exaltar a usted cuando sea el tiempo correcto. That he may exalt you in due time. Pero a veces tenemos que caminar por el valle de la humillación. But sometimes we have to walk through the valley of humiliation. Pero vamos a llegar al otro lado, iluminados. We will reach the other side, exalted and enlightened. Entonces, ser humilde es una actitud propia. So to be humble is your own attitude. Es usted mismo haciéndose pequeño. Is making yourself small. Mire, la humildad de la que está hablando el Señor Humbleness of what the Lord is speaking about es la actitud de pensar más en otros que en uno mismo. is the attitude of thinking about others than yourself. Escuche eso. Listen to that. Filipenses 2:3. Philippians 2:3. Vamos a leer esta porción. Mire, We're going to read this portion. varios versos. Several verses. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Let nothing be done through strife or vainglory. Antes bien, en humildad, estimándoos inferiores los unos de los otros. But in lowliness of mind, and let each esteem other better than themselves. Ya el apóstol Pablo está hablando con los cristianos, The Apostle Paul is speaking now with the Christians, la iglesia, the church, aquellos que han sido llamados fuera, those have been called out, los que han sido congregados en el compañerismo de la sangre, those who have been gathered in the fellowship of the blood, que están bajo la sombra de la cruz, the ones that are under the shadow of the que cross, están bajo la guianza de la palabra, the ones that are under the guidance of the las word, ovejas de Cristo. the sheep of God. Of Dijo Christ. él, estímense inferiores los unos a los otros. And he says, Let let each esteem other better than themselves. Escuche, esa es la actitud. That's the attitude. No soy yo primero, It's not me first. yo soy el último. I'm the last. Primero mis hermanos, First, my brothers. primero los demás. First, the rest. Escuche, hermano, Listen, brothers. este es el orden de la vida cristiana. This is the order of a Christian life. Primero Dios, First God, después su familia, then your family, después la iglesia then the church, y por último usted. and last, yourself. Eso es. That it is. Ese es el verdadero orden. That's the true, what? Ese es el verdadero orden. That's the true order. Y usted sabe, los apóstoles siendo judíos, You know the apostles being Jew, dijo, tenían la misma actitud de todos los judíos. they had the same attitude of all the Jews. Y discutían entre ellos quién era el mayor. And they would discuss among themselves who was the greatest. Entonces Jesús les preguntó, Then Jesus asked them, recuerde, Jesús es la sabiduría, remember, Jesus is the wisdom hecha carne entre made nosotros. flesh among us. 22:27 de Lucas. 22:27 of Luke. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? For whether is greater, he that sitteth at the meat, or he that serveth? Esa no es una pregunta difícil de responder. Huh? Esa no es una pregunta difícil. That is not a very hard question to answer. Es sencillo. It's simple. ¿Quién es el más importante? Who is most important? ¿El que se sienta a la mesa o el que le sirve la comida? The one who sits at the table, or the one who's serving the food? Ujú. Si los pastores pudieran responder esa escritura, If the pastors could answer that scripture, se darían cuenta que ellos no son dioses, they will realize that they are no God, que no son la autoridad de Dios en la tierra. that they are not the authority of God on earth. Los importantes son los miembros. The important ones are the members. Usted es el que está sirviendo la comida. You are the one serving the food. Allá está usted, Over there you are, sin dormir, preparando algo para que usted coma. without sleeping, for you can eat. Y todavía usted viene como niño malcriado y se duerme en el culto. And then you come
like a spoiled kid and you fall asleep in Usted service. sabe cuando la mamá prepara una buena comida, ¿verdad? You know when the mom prepares a good meal Y el niño cae dormido delante del plato. and the kid falls asleep before the plate. Entonces vea usted, ¿quién es el mayor? Can you see who is the greatest? Pues el que está en la mesa. The one who's at the table. Entonces dice Jesús, ¿no es el que se sienta en la mesa? Is not he that sitteth at the meat? Y yo soy entre vosotros como el que sirve. But I am among you as he that serveth. Escuche, el Mesías, Listen, the Messiah, nuestro Dios, our God, el Dios todopoderoso entre nosotros, the all-powerful God among us. estuvo entre nosotros como el que sirve. He lived among us like the one who served. Ustedes me llaman maestro y señor. You call me a rabbi and Lord, or Ma- master and ajá. Lord. Y dicen bien porque lo soy. And you say, well, because I am. Pero yo he venido para darles ejemplo. But I have come to make an example. Que así como yo les he servido a ustedes, ustedes se sirvan los unos a los otros. The same how I serve you, you can serve one another. Sigamos con Filipenses. Let us keep going with 2:5. Philippians Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 2:5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. el cual siendo Dios en morfe, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Sin embargo, se humilló, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. And being found in the fashion of as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of a cross. ¿Ve usted la clase de humildad? Can you see the type of humility? No vino a ser servido, vino a servir. He didn't come to be served, he came to serve. No vino para pensar en sí mismo, He didn't come to think of himself, vino para pensar en otros. he came to think of others. Vida eterna es vivir para otros. Everlasting life is to live for others. Por eso Amen. Él nos dijo estas palabras. That's why he said these words to us. Mateo 11:29. Matthew 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros Take my yoke upon you, y aprended de mí, And que soy learn of manso me. y humilde de corazón, for I am meek and lowly in heart. y, Amen. y hallaréis descanso para vuestras almas. And ye shall find rest unto your souls. ¿Qué dice el libro de Proverbios? What the book of Proverbs says. Después de la humillación viene la exaltación. After the humiliation comes the exaltation. El que se humilla es exaltado. The one who humbles himself will be exalted. Y aquí está el más grande ejemplo. And here is the greatest example. Jesús se Jesus. humilló y se hizo hombre. He humbled himself and he became a man. Y siendo hombre se humilló más. And being a man, he humbled Y himself se hizo more. siervo. And he became a servant. Ni siquiera se hizo rey. He didn't even become king. Era suficiente humillación hacerse hombre. It was enough a humiliation to become a man. Pero siendo hombre But se being a hizo man, siervo. He became a servant. Y siendo siervo And being a servant, se ofreció para morir he offered himself to en die obediencia a Dios. in obedience to God. ¿Quién puede humillarse más que él? Who can humble himself more than Entonces, him? ¿qué dice el libro de Proverbios? So what the book of Proverbs says. Filipenses 2:8. Philippians 2:8. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, Por- even the death of the cross. Flexión. Sorry. Por lo cual Dios también lo ensalzó hasta lo sumo Wherefore God also had highly exalted him y dióle un nombre que es sobre todo nombre, and give him a name which is above every name, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord,
to the glory of God the Father. Jesús nuestro Señor, Jesus, our Lord, el ejemplo supremo the supreme example de que el que se humilla será exaltado. that the one who humble himself will be exalted. Sigamos con Proverbios. Let's keep going with Proverbs. La humildad es mejor que el orgullo. Humbleness is better than pride. La persona orgullosa piensa que es mejor, The prideful person thinks that they are better, pero no es cierto. but that's not true. Proverbios 16:19. Proverbs 16:19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes Better it is to be of an humble spirit with the lowly que repartir despojos con los soberbios. than to divide the spoil with the proud. Es mejor. It's better. Aunque ¿sabe cuándo usted reparte despojos? Do you know when you divide spoil? Cuando usted ha vencido en una batalla. After you have conquered, after you have won in a battle. Pero es mejor But it's better ser humilde to be humble que tener la victoria que tienen los orgullosos. than to have the victory that the prideful have. 25:27. 25:27. Comer mucha miel no es bueno, It is not good to eat much honey. ni buscar la propia gloria es gloria. So for men to search their own glory is not glory. Yo creo que eso está claro, I ¿verdad? believe that's clear. Si Right? usted está buscando su propia gloria, So if you're looking for your own glory, esa no es gloria. that is not glory. Gloria es algo diferente. Glory is something Ya different. vamos a llegar a eso. 30:32. 30:32. Si caíste fue porque te enalteciste If thou hast done foolishly. If thou hast done foolishly. if thou hast done foolishly in lifting up thyself, Me gusta cómo lo dice en inglés. I like how he says it in English. Si actuaste como un tonto es porque te enalteciste, te llenaste de orgullo. If you act like foolish, it's because you filled up with pride. Pero en español dice, si tú caíste, In Spanish it says that if thou hast fallen, y eso es verdad, hermano. that's the truth. Usted puede ir caminando correctamente. You can be walking correctly. En el momento en que el orgullo sale, In the moment that the pride comes usted out, tropieza y se cae you stumble and fall, y actúa como un tonto. and you act like a fool. Eso es lo que está diciendo. That's what he's saying. 16:18. The 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. Está claro, ¿verdad? It is clear, right? Espero que está claro. I hope it's clear. Vamos a avanzar, ya casi, let's keep casi going. terminamos. I am No, almost done. solo nos faltan 20 páginas. Ok. 20. Pages, yeah. A little bit more, huh? Probably more. Yeah. Ok. Es la costumbre de decir que ya voy a terminar. It's the custom. It's just a It's- custom to it's say that I'm tradition. gonna be done. Yeah, it's to make you feel better. Ok. 25:6. 25:6. 25:6. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. Put not forth thyself in the presence of the king, and stand not in the place of a great man. Porque es mejor que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe que miraron tus ojos. For better it is that it be said unto thee, come up hither, than thou shouldest be put lower in the presence of the prince whom thine eyes have seen. Esa es la sabiduría hablando. That's the wisdom speaking. Mire, no trate de buscar el mejor lugar. Don't try to look for the best place. No trate de pararse donde están los grandes. Don't try to stand where the great people is at. No busque su propia gloria, Don't look for your own glory. porque puede ser que termine humillado. It can be that you can end up being humiliated. Esa es la sabiduría hablando. That is wisdom speaking. Pero cuando la sabiduría se hizo carne, But when wisdom became flesh, él vio que esas palabras eran tan importantes he saw that those words were so important que las siguió predicando. that he kept preaching on them. Lucas 14:7. Luke 14:7. Jesús, la sabiduría. Jesus, wisdom.
tomó esta porción de Proverbios para explicarnos. took this portion of Proverbs to explain to us. Como en Proverbios no entendieron nada, Like, as in Proverbs, you didn't understand nothing. ahora déjenme explicarles un poquito más claro. Let me explain a little bit more clearer. Y observando cómo escogían los primeros asientos en la mesa, propuso una parábola a los convidados, diciéndole: And he put forth a parable to those which were bidden, when he marked how they chose out to chief from, saying unto them, cuando fueres convidado de alguno a bodas, when thou art bidden of any man to a wedding, vea eso, a bodas. look at that, wedding. Si dice, no te sientes en el primer lugar, Sit not down in the highest room, no sea que otro más honrado que tú esté por el convidado. lest a more honorable Honorable, that? honorable man. Honorable. Ok, léalo de nuevo para que. Honorable. Honorable. Man, that thou Okay, léalo be de bidding nuevo. of him again. Para que quede grabado. When thou art bidding of any man of a wedding, sit not down in the highest room, lest of a more honorable man than thou be bidding of him. Ajá. Dice, y viniendo el que te llamó a ti y a él te diga, And he that bade thee and bade thee and him come and say to thee, ajá, da lugar a este, quítate de aquí y siéntate mejor en otra parte. give this man place, like, oh, get away, you can get out of the way. Entonces comiences con vergüenza a tener el último lugar. And thou being with shame to take the lowest room. Pero cuando fueres convidado, ve y siéntate del último lugar, But when thou art bidden, go and sit down in the lowest room, para que cuando viniere el que te llamó te diga, that when he that bade thee cometh, he might say unto thee, amigo, sube arriba. friends, go up higher. Entonces tendrás gloria delante de los que juntamente se sientan a la mesa. Then shalt thou have worship in the presence of them that sit at the meat with thee. Imagínese que nunca le digan a usted que se vaya al lugar alto, Imagine that they never tell you to go up to the higher place. pero usted solito buscó el último lugar. But you yourself search for the last place, Entonces usted no será humillado. then you won't be humiliated. Entonces mejor váyase primero al último lugar. So go yourself to the last place. No importa lo que pase, It doesn't matter what happens. reconozca que ese es su lugar. Recognize that that's your place. ¿Por qué, Jesús? Why, Jesus? Verso 11. Verse 11. Porque cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. For whosoever exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. Y Jesús, siendo la sabiduría encarnada, And Jesus, being the incarnate wisdom, le gustaron esas palabras he liked those words. y las repitió una y otra vez. And he repeated them over and over. Entonces, esa fue la enseñanza de la sabiduría. So that was the teaching of wisdom. Ahora, esta es la explicación, So that this is a Del Mesías. of the Messiah. pero él mismo dijo que era una parábola. But he himself said that it was a parable. O sea que hay algún significado más profundo. So it means that there is a deeper meaning. Entonces, vamos a ver So we're gonna esta see parábola this parable aplicada a la realidad. applied to the reality. ¿De qué estaba hablando realmente? What he was speaking about in Lucas reality. 18:10. Luke 18:10. Dos hombres subieron al templo a orar. Two men went up into the temple to pray. Uno fariseo, el otro publicano. The one a Pharisee and the other a publican. El fariseo tomó el primer lugar. The Pharisee took the first place, right? Ajá, el fariseo en pie oraba consigo de esta manera: te doy gracias, Señor, que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. Yo merezco este lugar aquí, I deserve this place. here. merezco el honor. I deserve the honor. 12. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que poseo.
I fast twice in a week. I give tithes of all that I possess. Pero el publicano, But the publican, que estoy seguro que tenía más dinero que el fariseo, I'm pretty sure he had more money than the Pharisee. se fue al último lugar. He went to the last place. Ajá. Y el fariseo, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, Sino quería su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. but smoke upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Entonces vino el que los llamó a los dos Then came the one who called them both, y le dijo a ese que estaba en el último lugar, and told him that the one that is at the last place, ven tú aquí arriba al lugar primero. come up higher to the first place. Os digo que este regresó a su casa justificado antes que el otro. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. ¿Por qué, Señor? Why, Lord? Porque cualquiera que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. For everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. La parábola aplicada. The parable applied. Ahora vea la sentencia que dio la sabiduría por esa parábola. Now look at the sentence that the word gave because of this parable. Mateo 21:31. Matthew 21:31. Díceles Jesús, Jesus said unto them, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Verily I say unto you that the publicans and the harlots go into the kingdom of God before you. Porque vuestro maestro come con pecadores. Why your master eats with sinners? ¿Por qué se sientan ellos allí? Why do they sit in there? Ese es nuestro lugar. That is our place. Los rameras y los publicanos están mejor que ustedes. The publicans and the harlots are better than you. Allá en el reino de Dios. Oh, they're in the kingdom of heaven. ¿Por qué? Why? 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no les creísteis. For John came unto you in the way of righteousness, and ye believe him not. Y los publicanos y las rameras le creyeron. But the publicans and the harlots believed him. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis para poder creer. And ye, when ye had seen it, repented not afterward, that ye may believe him. Son palabras asombrosas. They're amazing words. Porque no dijo, porque ustedes no me creen lo que yo predico. Because he didn't say, because you don't believe what I preach. Dijo, ustedes están fuera porque no creyeron a Juan. He said, you are out because you didn't believe John. Si es que aquí yo ya vine. I came already here. La venida del Mesías ya se cumplió. The coming of the Messiah already fulfilled. Pero ustedes no le creyeron a la aclamación. But you didn't believe the shout. La preparación del camino fue lo que no creyeron. The preparation of the road, you didn't believe it. Dios envió un profeta en esta edad God sent a prophet in this age para llamarlos al camino correcto. to call you to the right path. Ustedes deberían de haberlo oído y haberlo aceptado. You should have heard him and accepted him. Si hubieran humillado delante de Juan. You should have humbled yourself before John. Pero Juan era un hombre salvaje para ustedes. But John was a wild man for you. Era un ignorante de séptimo grado. He was an ignorant man of seventh grade. Y ustedes son tan altos que le pueden sacar errores a un profeta. And you are so high that you can bring mistakes to a prophet. Una prostituta vale más que ustedes en el reino de los cielos. A prostitute is worth more than you in heaven. Dios puede levantar a las peores personas God can raise the worst people para que sean miembros de esa novia bendita. so they can be members of the blessed bride. La sentencia está escrita. Sentence, it is written. Ustedes no creyeron en el mensaje. You didn't believe in the messenger. Amen. Oh, qué tremendo. Oh, hay tantas escrituras aquí. There are so many scriptures. Vamos a terminar. We're going to finish. ¿Sabe usted que Dios nos ayuda cuando somos humildes? Do you know that God helps us when we are humble? Porque la naturaleza humana nos lleva de nuevo al orgullo. Because the human nature takes us back to pride.
eso nunca se va a quitar de nosotros. That will never go away from us. Siempre va a estar queriendo salir. It will always be wanting to come out. Pero si usted es un hijo o una hija de Dios, But if you're a child or daughter of God, usted no está solo. you're not alone. Mire, es un gran problema ser hijo de Dios. Look, it's a great problem to be a child of God. Porque aunque usted no quiera, Él lo va a ayudar. Because even though you don't want to, He will help you. Y un día Pablo, One day ¿verdad? Paul, llegó a Jerusalén, ¿verdad? he came to Jerusalem Y miró a Santiago con miedo de orar en público. and he saw James with a fear of praying in public. Hermanos, que nadie los vea orando en público. Oh, bros, don't let nobody to see you praying in Porque public. yo no quiero que maten más igual que Esteban. Because we don't want anybody to get killed like Stephen, Pedro, Peter, en la roca. Peter, the rock. ¿Y qué hago, pues? And what should I do? ¿Vivo como los gentiles o vivo como los judíos? Should I live like the Gentiles or should I live like the Sí. Jews? Juan ni estaba allí. John was not even there. Allá andaba en Éfeso, Over there, he was in Preso. Ephesus. ¿verdad? He was in jail. Ajá. Mire, los grandes hombres del evangelio, The great man of the gospel. dijo, y Pablo acababa de bajar del tercer cielo. Sí. And Paul just came down from the third heaven. Y les dijo, qué tremendo el tercer cielo. And he said, what an amazing thing, the third heaven, right? Y Pedro le dijo, ¿de qué estás hablando? And Peter said, what are you talking about? ¿A tú no has ido? Oh, you have not gone there yet? Wow. Entonces Pablo se comenzó a dar cuenta So Paul started realizing que predicaba y ni los pastores le entendían. that he would preach, not even the pastors would understand him. Pedro dijo, Peter said, hay cosas que nuestro hermano Pablo predica difíciles de entender. there are some things that our brother Paul preaches that are very hard to understand. Entonces mi amado hermano Pablo, So my ¿verdad? beloved brother Paul, Tan right, humilde, so humble, que hasta Dios le cambió el nombre, ¿sí? that even God changed his name, right? Le quitó el nombre del rey Saúl Hey, he removed the name from the king Saul y le puso Pablo, and named him Paul. que significa pequeño. That means small. Dijo, él era tan pequeño, Was so small. hasta de estatura era pequeño. Even in his height was small. Pero comenzó a sentir una cosita aquí But I started feeling something here. y de pronto se dio cuenta And then he realized que aquel problema que tuvo en el camino a Damasco that problem that he had in the way to Damascus, le regresó. he came back. Por eso dijo el hermano Branham, That's what Brother Branham said. no se levanten del camino a Damasco. Don't get up from the road to Damascus. Porque si usted se levanta de allí, But if you get up from there, él lo va a volver a empujar de su caballo he alto. will push you back from your tall horse. Dios mismo lo tiró al suelo. God himself throw him down. Piensen en eso, hermano. Think of that, brothers. Dios hace esas cosas. God makes those things. Segunda de Corintios 12. Ajá. 12:7. Dale. Ahí está. Y Second porque la Corinthians 12, grandeza, 12:7. And least okay, go ahead. porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. At least I should be exalted above measure through the abundance of the revelations. There was given to me a thorn in the flesh, that the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Algunos teólogos dicen de que era la esposa. Some theologians said that he was the wife. Por supuesto, este se está equivocado. Of course, that's wrong. Ese era el aguijón de Moisés. That was the thorn of Moses. Séfora. Ay, Séfora. Sephora, right? El hermano Branham dijo Brother Branham said que Dios le dio a Séfora para humillarlo un poco. that God gave him Sephora to humble him a little bit. Todo Séfora. aquello que nos humille es bueno, hermano. All those things that humbles ourselves is good, brothers. No le gusta nuestro orgullo, Our pride doesn't like it, pero es una bendición de Dios. but it's a blessing of God. Para Pablo, dijo el hermano Branham, For Paul, Brother Branham eran said, sus ojos. it was his eyes. Mire, si usted no quiere ser humillado, If you don't want to be humbled, no quiera ser hijo de Dios. don't wish to be child of God.
Pero si usted es un hijo, una hija de But Dios, if you're a child of daughter of God, prepárese. prepare yourself. Súbase a un caballo alto. Go up to, get on to a high horse. Y entre más alto se suba, And the higher that you go, dicen que es más duro caer allá abajo. they say that it's harder to fall. Dice que Pablo oraba pidiéndole a Dios sanidad. They say that Paul will pray God to ask him for healing. Pero mire la sabiduría de Dios, hermano. But look at the wisdom of God. Pablo oraba por los enfermos y sanaban. Paul would pray for the sick and they would get better. They will heal. Y él oraba por su enfermedad y no sanaba. And he would pray for his sickness and he would not get healed. Dios, así está bien, Pablo. And Jesus, Sí. God was like, yeah, you're okay, Paul. Verso 9. Verse 9. Y él me ha dicho, bástate mi gracia, And he said unto me, my grace is sufficient. porque mi potencia en tu flaqueza se perfecciona. For my strength is made perfect in weakness. Mire la actitud de Pablo. Look at the attitude of Paul. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis flaquezas para que habite en mí el poder de Cristo. Most gladly, therefore, I will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, débil, entonces soy poderoso. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distress for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Terminemos con una porción del hermano Branham. Let us finish with a portion of Brother Branham. Cristianismo contra idolatría. Christianity versus idolatry. 20. 20. Ayer terminé con la vida completa de San Martín, a quien la Iglesia Católica se negó a canonizar. Pero Dios lo hizo. Yesterday, I just wound up with the complete life of Saint Martin that the Catholic Church refused to canonize. God did that. Entonces, dice, de su gran vida y cómo las mismas señales y maravillas siguieron a ese hombre toda su vida. So of his great life and how that the same signs and wonders followed that man right down through his life. Cómo resucitó dos personas muertas. How he raised two dead people. Echó fuera espíritus malignos. Cast out evil spirits. Habló en lenguas desconocidas y vio visiones y cosas. Spoke in unknown tongues and seen visions and things. Y qué gran hombre. And what a great man. Pero sin embargo, el secreto mismo de su poder estaba en la humildad ante Dios. But yet in the very secrets of his power was in humility before God. ¿Ve por qué tiene que venir una apretura antes del poder? Look how a squeeze has to come before power. Porque mientras todo esté bien en nuestra vida, Because hermano, while everything is good in our life, no vamos a ver el poder de Dios. we're not going to see the power of God. Entonces encontramos hoy que la iglesia, aún enseñando su poder y enseñando las señales que siguen al creyente, sin embargo los encontramos engreídos. Yo grande, tú pequeño. Y eso no es como la iglesia primitiva. ¿Ves? And we found today that the church, yet teaching his power and teaching the signs to follow the believer, yet we find them puffed up, big me, little you, and that it isn't like the early church, you see? Ellos eran humildes y amables entre sí, They were humble and kind to one another, dulces, comprensivos. and sweet and understanding. Es muy diferente hoy. It is so much different today. Y me pregunto si mucho de esto no nos ha desviado del verdadero núcleo del mensaje. And I wonder if a lot of this hasn't sidetracked us from the real candor of the message. Que es que queremos ser humildes. Cuanto más humildes podamos ser, mejor Dios nos usará. That we want to humble ourselves. The more humble you can be, the better God will use you. Esas ya son palabras del mensajero. Those are the words of the messenger. Dios quiere a su pueblo humilde. God wants his people humble. Y dice que ese es el mero núcleo And he del said that mensaje. that is the real kernel of the message. Usted sabe lo que es el núcleo, ¿verdad? You know what is a kernel, right? Es como un átomo. It's like an atom. Todo gira alrededor del núcleo. Everything goes around the atom. The kernel. Everything goes around the kernel. Si el núcleo desaparece,
If the kernel disappears, todo se destruye. everything is destroyed. Ujú. ¿Qué es el núcleo de la palabra? What is the kernel of the message of the word? ¿Qué es el núcleo de la vida cristiana? What is the kernel of the human life? The Christian life, Christian life. humildad. Humbleness. Por eso nos habla tanto el libro de Proverbios. That's why the book of Proverbs speaks too much about Oremos al us. Señor. Let's pray to the Lord. Padre, te agradecemos Heavenly Father, por permitirnos tomar esta we palabra. give you thanks for allowing us to take this word. Padre, necesitamos que esto vaya más profundo, Father, we want this to go deeper, que entre en nuestra mente, to let it go inside of our mind, pero luego que nuestra mente se abra but then for our minds to open up, para dejar entrar esto hasta nuestro corazón. to let this to go all the way into our hearts. Bendiga a mis hermanos y hermanas. Bless my brothers and sisters. Cada uno de nosotros necesitamos estas cosas. Every single one of us need these things. Bendíganos en el regreso a nuestros hogares, Bless us in our way back home, pero no nos dejes olvidar but estas don't palabras. let us forget these words. Dios bendice a los humildes, God blesses The the humble. humble, pero resiste a los soberbios. but rejects the prideful. Ayúdenos, Señor, en esta noche, Help us this evening, en Lord, el nombre del Señor Jesucristo. in the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. El Señor les bendiga. May the cada Lord bless each one of you.